Hola, soy Jirito02. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, pero antes de eso, no se les olvide que dejaré el link del creador de este fanfic en la descripción, y también dejaré el link del fanfic, no se les olvide pasar a verlos, y sin nada más que decir que empiezo. Capítulo 35. Cortos 10. Kyodon. Bien, muy rápido, quiero decir, a menos que especifique que Yonda no puede escuchar a alguien, suponga que la persona también está pensando en lo que está diciendo. Y sobre la capacidad de detección de mentiras de Yami, en realidad no es una capacidad de detección de mentiras, ya que es realmente poco confiable y requiere que la persona tiene que sentirse de alguna manera acerca de la mentira que es diferente a cómo se siente normalmente, y para que Yami sepa la persona lo suficientemente bien como para notar la diferencia. Si Yami intentara usar esa habilidad con un mentiroso descarado, entonces no funcionaría. Por último, tuve una idea. Básicamente, gracias a la transmisión de Kiba, pensé que podríamos tener una cuya con preguntas de ustedes. Ahora, obviamente, todo esto tendrá lugar en el universo sin que se rompa la cuarta pared, por lo que habrá algunas restricciones. Regla 1. Sin preguntas inapropiadas. Regla 2. No se rompe la cuarta pared. Regla 3. Los únicos personajes que pueden ser cuestionados son Kiba, Fu, Sansan, Yonda, Shiruku, Kei, Kai, Otoko, Netsu y Izuku. Los otros personajes son demasiado tímidos para aparecer en una transmisión o video. Regla 4. No es realmente una regla, pero deje la pregunta en los comentarios y no en los PM. Ya tengo tantos PM por los que necesito pasar. Ahí es donde entro yo. Intentaré enviar sus preguntas, repito, intentaré enviarlas, uno de todos modos, al capítulo. Requisitos de alimentación. Fue temprano en la mañana. En ese momento, casi todos estaban dormidos, con la excepción de los dos niños que no necesitaban dormir. También fue el momento en el que Izuku se despertó después de 3 horas de sueño reparador, y bajó a la cocina para empezar a cocinar para todos. Y cuando llegó allí, para su sorpresa, Yonda y un Yami muy aturdido con su Beowulf lo estaban esperando. Yonda. Yami. ¿Estuviste despierto toda la noche anterior? Por favor, dime que no lo hiciste. Le preguntó Izuku. No, padre. Nos despertamos temprano. Yonda explicó. Izuku arqueó una ceja ante la perspectiva de que Yami durmiera menos de 10 horas. ¿Yami se despertó temprano? Habla en voz alta en mi cabeza, dijo Yami, completamente molesto. Y atraviesa paredes. Querías aprender a cocinar, ¿verdad? Yonda puso sus manos en sus caderas y resopló, claramente sin entender por qué estaba tan irritada. Y quieres ayudar a papá, así que deja de quejarte. Yami dio un gruñido bajo, pero no objetó más. Con toda honestidad, cuando Yonda seguía molestándolo para que se levantara, si realmente hubiera querido, podría haber enviado a su Beowulf para ahuyentarla. Pero estuvo de acuerdo con ella en que aprender a cocinar ayudaría a aliviar parte de la carga de Izuku. Eso, y también podría hacer su propia comida, así que todos ganan. ¿Entonces ustedes dos quieren aprender a cocinar? Izuku lo pensó por un momento. Por un lado, no quería ser una carga para ellos, pero por el otro, cocinar era una habilidad útil que necesitarían saber si él no estaba cerca. Está bien, ya que tengo que preparar el desayuno de todos, supongo que ustedes dos pueden ver cómo se hace. Los dos asintieron y miraron a Izuku con entusiasmo. Primero están Fu y Kyosei. Casi siempre está despierto y necesita mucha comida, pero es bastante simple. Izuku explicó. Abrió la sala del refrigerador y entró. Los dos niños lo siguieron vacilantes al interior y soportaron el frío. ¿Ves este montón de carne?, dijo Izuku, señalando un montón de carne que era un poco más alto que él. Esta es la comida del día de Fu. En realidad, solo necesita comer unas pocas veces de vez en cuando, a menos que haya estado usando mucho su regeneración. Kyosei come lentamente en Fu, así que la comida de Fu es su comida. Come tanto. Yonda dijo mirando la pila con los ojos muy abiertos, era más de 3 veces su tamaño. Sí, ha estado entrenando mucho más, por lo que tuvo que regenerarse más, y por eso tuvo que comer más, explicó Izuku. Yami, ¿puedes pedirle al Beowulf que traiga ese carro aquí? Izuku señaló un carro grande y Yami asintió, deseando que su Beowulf empujara el carro frente a la pila de carne. Muy bien, todo lo que tenemos que hacer es cargar el carro con aproximadamente un tercio de la pila, explicó Izuku. Entonces Izuku llenó el carro, y después de un par de minutos el carro estaba lleno y él terminó. Ahora solo tenemos que poner esto sobre la mesa, dijo Izuku. ¿No tenemos que cocinarlo primero?
Yonda preguntó confundido. No, Fu no puede enfermarse y tampoco puede saborear nada, así que no es diferente si le das comida cruda o cocida, explicó Izuku. Así que cocinar toda esta comida sería una enorme pérdida de tiempo. Yami asintió con la cabeza para mostrar que entendía, antes de ordenarle a su Beowulf que empujara el carrito. En las mesas, unos minutos después, los 4, contando el Beowulf, habían terminado de preparar el desayuno de Fu, que ocupaba la mitad de una de las mesas extraordinariamente largas. ¿A dónde va todo esto? ¿Hay más carne en esta mesa que en su cuerpo? Yonda se preguntó. Bueno, es complicado, básicamente su cuerpo encoge la carne y la coloca en un órgano especial que su cuerpo usa cuando quiere regenerarse, explicó Izuku de la manera más simple que pudo. Es como si la carne fuera combustible que entra en un automóvil, ese órgano en el tanque de combustible, y su regeneración es el automóvil. ¿Terminamos? Preguntó Yami, queriendo seguir adelante. Ah, sí. La siguiente persona es Kai. Izuku explicó. Unos minutos más tarde, una casa de almacenamiento cercana. La casa de almacenamiento era un edificio de tamaño mediano no muy lejos del edificio principal que se parecía a un almacén promedio. Izuku lo había usado para almacenar la enorme cantidad de comida que tenían. A los niños se les dijo lo que había aquí, pero se les prohibió entrar porque podrían lastimarse o destruir el edificio. Viendo que solo eran Yonda y Yami, haría una excepción. Los niños miraron alrededor del edificio y vieron que estaba lleno de pilas y pilas de cajas. La mayoría de ellos refrigerados. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fueron algunas de las cajas gigantes. Estas cajas eran aproximadamente 20 veces más grandes que el resto de las cajas y ocupaban mucho espacio en el almacén. Izuku se acercó a una de estas cajas gigantes y puso su mano sobre ella. Esta es una comida para Kai. Está llena de pescado, y todo lo que tenemos que hacer es sacar el pescado de aquí, al exterior de su habitación. ¿Y cómo hacemos eso? Yonda preguntó, seriamente perplejo sobre cómo Izuku había estado haciendo esto todo este tiempo. Izuku se acercó a una pared cercana y apretó un botón. Luego, la luz entró en el edificio, mientras el techo se abría. El adolescente de cabello verde luego sacó su silbato Grim y lo sopló. WRRRRRRR. Después de unos momentos, un enjambre de Griffin entró volando y aterrizó frente a él. Ah. Yonda se escondió detrás de la pierna de Izuku, todavía no estaba acostumbrada a ver a estas criaturas de pesadilla. Entrega a Kai su comida, les ordenó Izuku. Los Grimm volaron hacia arriba y sobre la caja, antes de levantar la tapa con sus picos y tirarla a un lado. Luego, se sumergieron en la caja y se agarraron a unas cuerdas. Volaron en el aire, revelando que debajo de la enorme pila de peces, había una lona, que combinada con las cuerdas, les permitiría levantar el pez hacia el cielo, lo que hicieron de inmediato, quitándosela para dársela a Kai. Ellos ya saben cómo hacerlo, así que todo lo que tienes que hacer es abrir el techo, llamarlos, decirles qué hacer y luego volver a cerrar el techo, explicó Izuku, mientras presionaba el botón. De nuevo, provocando que el techo se cierre. Fue muy difícil entrenarlos para hacer eso, pensó Izuku, olvidando que Yonda podía escucharlo por un momento. Entonces, ¿quién es el siguiente? Yami preguntó con impaciencia. Bueno, Sanshan realmente no necesita comer, y Shiruku se alimenta sola, así que no tenemos que preocuparnos mucho por las necesidades especiales hasta que comencemos a preparar la comida de Netsu, explicó Izuku. Así que supongo que podemos empezar a cocinar la comida de los demás. Los dos asintieron con entusiasmo con grandes sonrisas en sus rostros, ansiosos por empezar a cocinar. No esperes más. Vamos. Ordenó Yami. Algún tiempo después. Al final, cocinaron unos sencillos huevos. Izuku no quería abrumarlos con algo complicado o difícil de hacer después de todo, y también era uno de los favoritos de Kei. Y así, juntos prepararon comida para Yonda, Yami, Eri, Kei, Kiba, Kyoku y Otoko, y la pusieron en las mesas. Como ninguno de ellos requería comida especial. Sin embargo, algunos de ellos tenían requisitos especiales para servir. Kiba necesitaba un poco de sangre encima de su comida, además de tener que ser servida con un plato y utensilios especiales para no romperlos accidentalmente. Y la comida de Otoko necesitaba distanciarse de todos los demás, ya que al niño no le gustaba estar demasiado cerca de los demás. Muy pronto, los niños comenzaron a entrar en la cafetería en busca de desayuno y comenzaron a comer, sin dejar que su aprecio hacia Izuku y sus dos hermanos pasara desapercibido.
Kei en particular los abrazó a todos tan fuerte como pudo. Por último, Mu y Fukunoko necesitaban que les llevaran los platos a sus habitaciones, ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a mostrar la cara. Yami le entregó la comida a Fukunoko, a quien pudo ver por primera vez. Izuku le había dado una llave que abriría su habitación, y como estaba dormida no había ningún problema. Tanta negatividad. Yami siempre había notado las emociones negativas de Fuku, era difícil no dado que había tanto, pero de cerca, lo preocupaba mucho. Tendré que preguntarle a papá más tarde. Por ahora, simplemente colocó el plato en una mesa cercana, para que ella pudiera comerlo más tarde. Viendo que Fuku a menudo se quedaba despierta hasta tarde en la noche y se despertaba más tarde, Izuku le había permitido tener un microondas en su habitación para recalentar las comidas que le dejaba. Mientras tanto, le dijeron a Yonda que colocara el plato frente a la puerta de Mu y que luego se diera la vuelta. Cuando lo hizo, escuchó algunos sonidos extraños detrás de ella, y luego uno muy silencioso. Gracias. Y cuando se dio la vuelta, el plato se había ido. Una vez que los dos terminaron, regresaron a la cocina donde Izuku se estaba preparando para hacer salchichas. La última comida que tenemos que hacer es para Netsu, tiende a tener el sueño bastante pesado, así que normalmente hago que su comida dure, explicó Izuku mientras comenzaba a preparar la comida. Era bastante difícil preparar comida para Netsu porque la sigue quemando. El DSN tenía estos cubos especiales para comer que eran resistentes al calor, pero tenían un sabor terrible, así que decidí buscar otra manera. Resulta que todo lo que necesitas hacer es preparar la comida, ya sea poco cocida, fría o congelada, y terminará de cocinarse dentro de su boca. Sin embargo, debes tener cuidado porque si no está muy preparada, es posible que no termine de cocinarse cuando la coma y podría enfermarse, así que tienes que ser muy cuidadoso. Padre. Yonda le dirigió una mirada preocupada, y un poco exhausta. ¿Esto es un montón de trabajo? ¿Tienes que hacer esto todos los días? Todos los días, 3 veces al día, dijo Izuku. Además de todos mis otros trabajos, y solo se pondrá más difícil a medida que pase el tiempo. Espera, ella puede escuchar esto. Está bien. En todo caso, es divertido. ¿Sí? Divertido. La mirada de Yonda le dijo a Izuku exactamente cuánto creía en eso. Bueno, de todos modos, me limitaré a ocuparme de las comidas de Netsu ya que requiere mucho cuidado, así que ustedes dos pueden sentarse y disfrutar de su comida, les dijo Izuku. Los dos niños asintieron y estaban a punto de irse cuando de repente se dieron cuenta de algo. ¿Y usted? Preguntó Yonda. Izuku les dio una mirada confusa por un momento antes de que sus ojos se agrandaran al darse cuenta. Oh, claro. No tienes que preocuparte por mi comida. Como lo mismo que todos los demás, así que no tienes que preocuparte por eso. En todo caso, probablemente solo comeré una tostada o algo así, ustedes dos vayan a comer. Yami, vacilante, se fue para comer su comida, pero Yonda se quedó un poco más. Quería objetar, pero su estómago comenzó a rugir, recordándole su necesidad de comer. Así que salió para unirse a los otros niños y, cuando se iba, escuchó algo preocupante. Realmente necesito dejar de olvidarme de comer. Un paseo entre mundos. Este lugar fue interesante. Era mucho mejor que las instalaciones donde lo habían mantenido antes. Tenía una habitación, bueno, tenía una antes, pero esta vez nadie lo estaba mirando, así que podía estar en ella sin tener que usar su peculiaridad para ganar algo de privacidad. Y había mucho más que hacer dentro de él. Pero fuera de su habitación, estaban los otros niños e Izuku. Eran mucho más interesantes y amigables que las personas con trajes en las instalaciones. Hizo que sus paseos fueran mucho más valiosos. A diferencia de Fukunoko, no disfrutaba quedarse en su habitación todo el día. Pero como no le gustaba mucho interactuar con la gente, usó su peculiaridad para dar paseos por la casa. Salía por su puerta y caminaba por los pasillos sin su peculiaridad, y cuando escuchaba a alguien o quería atravesar una pared, entraba en su dimensión. Antes, solo se quedaba en su dimensión durante toda la caminata, pero eso solo le daba 30 minutos para caminar y regresar, por lo que Izuku sugirió hacerlo de esta manera. Su primera parada fue la biblioteca. Este lugar era típicamente uno de los más tranquilos de la casa. Fu estaba leyendo un manga en la esquina. Honestamente, Mu le tenía más miedo que a la mayoría de sus otros hermanos. No realmente por el monstruo de limo negro que rezumaba dentro de él, es porque su rostro inexpresivo y su voz monótona lo hacían imposible de leer. Este elemento desconocido hizo que el niño asustara bastante a alguien que estaba acostumbrado a estudiar a las personas. Evitándolo, Mu se acercó a las otras 3 personas en la habitación.
Kyoku, Eri y Kei. Los tres estaban acurrucados con Kyoku en el medio y Eri y Kei a cada lado de ella, ya que todos parecían estar leyendo y hablando del mismo libro. Eri era alguien de quien Mu estaba un poco celoso. La chica era tímida como él y tenía mucho miedo de la mayoría de las cosas, como él, pero era más valiente que él. A pesar de que estaba asustada, todavía no se escondió, no como lo hizo él. Desearía ser más como ella. Kei estaba llena de energía y siempre era interesante de ver. Y, honestamente, no todos sus juegos de palabras eran terribles, pero la mayoría lo eran. Kyoku dio un poco de miedo. Siempre fue tan segura de sí misma y asertiva. El libro que estaban leyendo se titulaba Mirando a las chicas mágicas. Bueno, me pareció un buen libro. Mu caminó detrás de las chicas y echó un buen vistazo al libro. Oh, esas chicas no llevaban mucha ropa, también se tocaban mucho entre sí. ¿No dijo Izuku que así era como se hacían los bebés? Pero ambas eran chicas. ¿Podrían dos niñas tener un bebé? Tendría que preguntarle a Izuku sobre eso más tarde. ¿No es esta una de esas cosas que Izuku dijo que no deberíamos leer? Preguntó Eri. ¿Lo es? Preguntó Kei. Papi dijo que no lo leyera. Kyoku hizo un puchero. Creo que este es otro libro que esos idiotas del DSN no deberían tener aquí. Deberíamos decírselo a papá. Las otras dos chicas asintieron y corrieron a buscar a Izuku. DSN, era una maravilla para Mu cómo podían ser tan incompetentes a veces y, sin embargo, lograr atrapar a tantos niños poderosos. Independientemente, ahora que las chicas se habían ido, debería irse a otra parte. Lo siguiente fue la cafetería. No hay mucho aquí hoy, solo Yami durmiendo en la mesa después de comer mucha comida. No mucho fuera de lo común. Yami era extraño para él. Por supuesto, debería haber estado aterrorizado por el chico de aspecto de pesadilla que podía engendrar bestias infernales de la oscuridad, pero se había acostumbrado a los Grimm bastante rápido, después de verlos ser utilizados por todos como asistentes, superó su apariencia con bastante rapidez. Y el propio Yami tenía una apariencia similar a la suya, por lo que eso no lo asustó demasiado. Después de todo, en realidad no tenía miedo de las amenazas físicas, eran más las situaciones sociales las que lo asustaban. Si algo intentaba atacarlo, siempre podía usar su peculiaridad, y era básicamente invencible. Si intentaba hacer eso en medio de una conversación, eso solo conduciría a más problemas más adelante. Como tenía un poco de hambre, decidió que comería unas patatas fritas que Izuku había dejado como bocadillo para todos. Había muchos tipos y no sabía cuál elegir, así que eligió los normales. Después de eso no había mucho que hacer, sin embargo, Yami se había despertado y con urgencia, llamó a su Beowulf y se fue encima. Mu lo siguió por curiosidad. Finalmente se dirigieron a la habitación de Yami, a lo que Yami entró rápidamente. Ahora, no es como si a Mu le gustara entrar a las habitaciones de las personas sin que ellos lo supieran. Pero su curiosidad tendía a vencerlo en muchas situaciones. Este era uno de ellos. Atravesar objetos siempre fue extraño. No es que él simplemente haya pasado por las cosas de forma natural. Si ese fuera el caso, se caería al suelo. No, para atravesar objetos tenía que empujarse a través de ellos. No fue muy difícil, pero moverse a través de objetos más gruesos a menudo le parecía como moverse a través de gelatina y podía ser tedioso después de un tiempo. Después de cruzar la puerta, encontró que la habitación de Yami estaba llena de dibujos y notas. Al mirar más de cerca, pudo ver que todos los dibujos eran de Grimm, pero no ninguno que hubiera visto antes. Uno era de un mono, con algunas notas al lado que decían: tiene pulgares, puede ayudar a llevar cosas grandes. Otro era algo que parecía un Beowulf, pero diferente. Lo único al lado era la palabra aprender. Hubo bastantes más, pero uno llamó su atención más que los demás. Era una mujer. Uno que se parecía mucho a Yami con el mismo cabello blanco, piel blanca y ojos negros con pupilas rojas. Este emitía una vibra siniestra, especialmente porque las palabras junto a ella decían puedo sentirla. Podía escuchar a Yami murmurar mientras dibujaba y escribía en un cuaderno. Mu se asustó un poco y decidió que era hora de irse. Después de salir de la habitación de Yami, Mu decidió ir a la sala de entrenamiento para ver si habría alguna pelea entretenida para ver. Cuando llegó allí, llegó al final de otra pelea entre Kiba y Sansan. Esta pelea sucedió con bastante frecuencia y, honestamente, eran sus menos favoritos para ver. Al principio, ver a Sansan pelear fue divertido, pero después de un tiempo, el hecho de que nadie pudiera lastimarla hizo que las batallas fueran poco emocionantes. Eso no evitaría que Kiba lo intentara, fue implacable al tratar de vencer a un oponente al que literalmente no podía lastimar. Kiba era una de sus personas favoritas para ver. Por muchos motivos.
1. Ella siempre estaba exagerada y su personalidad y vocabulario típicamente lo hacían reír al menos una vez. 2. Cuando no estaba peleando con Sansan, sus peleas eran bastante entretenidas. Y 3. Ella era la única a la que podía ver desde su habitación gracias a su canal de YouTube. Dicho esto, no sintió la necesidad de quedarse para esta pelea. ¿Qué sentido tenía leer un libro cuando conocías el final? Dado que no tenía mucho más tiempo, decidió salir. Afortunadamente no le tomó mucho tiempo ya que simplemente atravesó todos los pisos y paredes hasta que salió. Cuando llegó al patio trasero, encontró a Shiruku yendo a trotar. Mu en realidad no tenía mucha opinión sobre Shiruku. Lo único real que sabía de ella era que hacía ropa, lo cual era agradable pero en realidad no significaba mucho para Mu, cuya ropa se desintegraría si usaba su peculiaridad durante más de un minuto. Avanzando, Mu comenzó a caminar hacia el invernadero cuando en la distancia vio a Netsu y Kai peleando. No como si fuera difícil de ver ya que uno de ellos estaba en llamas y el otro era enorme. Netsu y Kai también fueron muy divertidos de ver. Kai parece excepcionalmente amable y educado, y Mu incluso casi había considerado hablar con él una vez. Netsu era, bueno, no sonar como Kai, un exaltado. Era un poco arrogante, pero no demasiado y nunca hasta el punto de que no fuera divertido verlo. Observarlo tratar de dominar su peculiaridad fue, como mínimo, interesante. Aunque si estaba siendo honesto, deseaba poder verlo a él y a Kiba pelear. Lo querían tanto que hizo que él quisiera verlo también. Kai y Netsu perdonaron bastante, ya que Kai era la única persona con la que Netsu podía luchar. Aunque Kai tendía de ganar la mayoría de esas peleas, Netsu logró obtener algunas victorias, así que al menos no fue tan predecible como Kiba vs Sansan. Sin embargo, no tuvo suficiente tiempo en su dimensión para ver la pelea de hoy, así que simplemente se dirigió al invernadero. No pasaba mucho en el invernadero. Como de costumbre, Otoko estaba allí, pero no solo él, sino también Yonda. Los dos estaban a una distancia considerable el uno del otro y simplemente, parados allí. Probablemente estaban teniendo una conversación. Otoko estaba mudo, sin embargo, sus pensamientos no lo estaban. Yonda podía tener conversaciones con él. Algo por lo que el niño grande estaba extasiado. Desafortunadamente, Mu no pudo escuchar una palabra. La peculiaridad de Mu básicamente lo puso en otra dimensión, lo que significa que en lo que respecta a la peculiaridad de Yonda, era solo un espacio vacío sin pensamientos para leer. Y aunque estaba muy aliviado por esto, también significaba que era inmune a su telepatía mientras estaba en su dimensión, lo que hacía que verla interactuar con la gente fuera muy confuso. Al ver que lo único aquí era una conversación sin palabras, Mu decidió volver a la casa. Después de todo, tenía una parada más. Más tarde, frente a la habitación de Fuku, Mu salió de su dimensión y miró hacia la puerta de metal de su único amigo. Él dudó. La idea de interactuar con alguien todavía lo asustaba, pero este era su amigo. Toc toc. Ah. Mu escuchó a su amigo gritar, hubo un poco de pánico antes de que él obtuviera una respuesta. ¿Quién es? Mu, respondió Mu, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Hubo una pequeña pausa antes de que la puerta se abriera y Mu entrara corriendo. Hace algún tiempo, Mu descubrió a Fuku escondida en su habitación y quedó fascinado con ella. Claramente tenía muchos talentos e intereses, pero se encerró en su habitación. Al principio, respetaba el hecho de que no debías entrar a la habitación de una chica sin permiso, sin embargo, a medida que comenzaba a vislumbrarla más y más curiosidad sentía. Verla feliz hacer sus cosas y tejer o cocinar o jugar con su planta un minuto, y luego perderla por completo al siguiente cuando entró en contacto con alguien. Finalmente, esperó hasta que ella volvió a entrar en su habitación y la siguió. Él había estado encantado de ver que ella seguía siendo igual de divertida de ver, ya que hablaba consigo misma con bastante frecuencia y reaccionaba de forma divertida, exagerada, básicamente ante cualquier cosa. Escena triste en el anime, sus ojos se convirtieron en cascadas, escucha un chiste que encuentra divertido, le preocupa que se muera de la risa, y luego empezó a escribir. Aparentemente, la niña tenía interés en escribir historias y esta era la mejor parte de verla si era honesto. Fuku tenía una gran mente creativa, que se usaba principalmente para imaginar por qué la gente la odiaría y cómo podrían imponer su ira sobre ella, pero cuando esta imaginación se usaba para algo más constructivo, era notable. No era solo lo que estaba escribiendo, era cómo escribía. Escribía las cosas con tanta energía y fervor, escribiendo párrafo tras párrafo en solo unos minutos mientras hablaba en voz alta con entusiasmo sobre su historia, solo para detenerse repentinamente y volver a editar y alterar su trabajo, regañándose todo el tiempo. Mu se encontró observándola más de lo debido y comenzó a desaparecer.
Entró en pánico y dejó su dimensión, revelándose a Fuku y causando que ambos se asustaran por completo. En pocas palabras, Fuku estaba completamente asustada por Mu y su peculiaridad y Mu se sintió muy culpable por invadir su privacidad de esta manera, pero no sabía cómo transmitir esos sentimientos a través de conversaciones debido a la falta de experiencia, y al final, Izuku necesitaba intervenir. Después de regañar a Mu por invadir la privacidad de Fuku, habían llegado a un acuerdo. Fuku no sintió que su puerta sería efectiva para evitar que Mu entrara, así que hizo un trato con él. Si él quería verla, ella lo dejaría entrar, pero no tenía que estar en su dimensión. La idea de que alguien estuviera en su habitación que no podía ver ni oír la asustaba mucho, y aunque no le gustaba la idea de que hubiera gente en su habitación, le daba menos miedo que la idea anterior. Y ahora, al menos 2 veces por semana, Mu iría a la habitación de Fuku y harían lo que les gustaba hacer juntos, escribiendo historias. Fuku nunca salió de su habitación, por lo que nunca vio lo que sus hermanos hacían fuera de su habitación a menos que estuviera viendo los vídeos de Kiba. Mu vio muchas cosas con su peculiaridad y estaba feliz de compartirlas con ella para inspirar su escritura. ¿Qué estaban leyendo? La cara de Fuku se puso roja. Sí, y lo estaban haciendo en manos de esta gran dama, explicó Mu. Por lo general, solo se quedaba 1 hora, solo había una cantidad limitada de interacción social que podían tomar, pero era bueno para ambos. Este lugar era bastante sorprendente si le preguntabas a Mu. Después de todo, nada aquí fue nunca aburrido. Kyodon, si estás esperando que Izuku caiga, tendrás que esperar un poco. Tomará un tiempo.